La Mazorca fue una organización parapolicial que ejerció su acción al servicio de Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien ejerció en los años de 1829 a 1832, y después de un periodo de tiempo de 1835 a 1852. En 1833 era gobernador de Buenos Aires el general Juan Ramón Balcarce, miembro del Partido Federal. Este estaba escindido en dos facciones, una liderada por el ministro Enrique Martínez y la otra que eran dirigidos por el exgobernador Juan Manuel de Rosas, que estaba en la Patagonia, liderando una campaña contra ciertos grupos nativos americanos en el sur. Cuando el enfrentamiento entre ambos llegó a su máximo, la esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra, agitó a las clases medias y bajas en contra del gobernador Balcarce. Un grupo de comerciantes y otros miembros de las clases medias formaron un club político llamado la Sociedad Popular Restauradora. Sus tareas habituales consistían en realizar reuniones para discutir sobre política, informar de todas las actividades opositoras a Rosas y realizar manifestaciones en contra de personajes políticos de la oposición, generalmente frente a sus casas, en una versión violenta de lo que hoy se conoce como escraches. En octubre de 1833 estalló la Revolución de los Restauradores, en la que tuvieron papel destacado la acción de un grupo de militares, varios cuerpos de policías, varios grupos de manifestantes de clases bajas y la Sociedad Popular Restauradora. Tras una semana de enfrentamientos, Balcarce fue obligado a renunciar y reemplazado por el general Juan José Viamonte. En las siguientes semanas se produjeron ruidosas manifestaciones por parte de la Sociedad Popular Restauradora. La noche del 29 de abril de 1834, una partida policial no identificada realizó varios disparos sobre las casas del ministro Manuel José García y del diputado provincial Pedro Pablo Vidal, ambos ligados al expresidente Bernardino Rivadavia. En el tiroteo fue muerto por accidente Esteban Batllán Moreno. Si bien Encarnación Ezcurra se adjudicó la autoría intelectual del atentado, esa fue la primera aparición pública de la Mazorca. La Mazorca ejercía el rol de una policía política, dedicada a perseguir opositores. Estaba formada por dos cuerpos especiales de la policía y Sereno, dirigidos por los comisarios Ciriaco Cuitiño y Andrés Parra. Entre los subordinados de estos trascendieron nombres como los de los oficiales Silverio Badía, Manuel Troncoso, Fermín Suárez y Leandro Antonio Allen. Este último era el padre de Leandro Allen, el cual cambió su apellido para no ser víctima de discriminación. También formó parte Cirilio José Moreira, padre del célebre gaucho Juan Moreira, un español extremadamente feroz que fue fusilado en 1842 por orden del mismo Rosas. Además, la Mazorca contó con la colaboración del periodismo rosista, que rápidamente monopolizó la prensa. Entre sus miembros se destacó Nicolás Mariño, quien, además de ser policía, fue un periodista de temer que tuvo a su cargo la compaginación del periódico. Por su parte, la Sociedad Popular Restauradora se convirtió en una sociedad respetable, al ingresar a la misma personajes notables de la sociedad, incluso millonarios como Juan Nepomuceno, y generales como Agustín de Pinedo. A partir de 1839, la Mazorca aumentó sus actividades que se volvieron más violentas. Impuso su misión a través del terror, la versión más extrema y radical del rosismo, quien decidió aumentar el control político y social aprovechando la guerra civil que se vivía por todo el país. Ese año se produjo la conspiración de Maza. La conjura fue disuelta fácilmente. Manuel Maza, presidente de la Junta de Representantes Provincial y amigo personal de Rosas, fue asesinado y su hijo fusilado. A diferencia de la Sociedad Popular Restauradora, que actuaba a plena luz del día y mostrando la cara, la Mazorca actuaba de noche y a escondidas. La identidad de los asesinos de Manuel Maza permaneció anónima, aunque la mayoría de los historiadores acusa a la Mazorca. No obstante, Adolfo Saldías ha puesto en duda esta afirmación y acusado de su muerte a los propios conjurados, los cuales lo habrían eliminado para evitar que toda la organización fuera descubierta. Por su parte, el propio Rosas culpó del hecho a un tal Gaitán y a Ciriaco Moreira, dos destacados mazorqueros. En los meses siguientes se produjo la Revolución de los Libres del Sur, lo que generó mayor violencia por parte de la Mazorca. El terror fue el método parapolicial que la Mazorca empleó para conjurar a los enemigos de Rosas, que participaron tanto de la conspiración de los Maza como de la Revolución de los Libres del Sur de Buenos Aires, que provenían ambos del lado federal, diferenciado a enemigos y aliados del rosismo.
El periodista mazorqueño Mariño no solo se transformó en el principal ejecutor de los asesinatos de Rosas, sino que a través de la Gaceta Mercantil fue el difusor de todo tipo de diatribas y calumnias, desbordando los límites del propio lenguaje escrito en el que el régimen impuso como costumbre el uso de frases tales como «Mueran todos los enemigos de nuestro amado restaurador, degollados como carneros». En los meses siguientes, la mazorca pasó lentamente a un segundo plano. Eso no debe entenderse como que no hubo más muertes, sino que Rosas prefirió los fusilamientos a plena luz del día, ejecutados por la policía o el ejército, por orden directa suya, generalmente por escrito. El terror de vejámenes, torturas y asesinatos logró como efecto el exilio forzoso de gran cantidad de opositores al rosismo y el silenciamiento a la prensa libre adversa a sus políticas. Debido a ello, la actividad de la mazorca y de la sociedad decayeron rápidamente. En 1843, desde su exilio forzoso en Montevideo, el antiguo rosista y mazorquero José Rivera Indarte escribió la obra Tablas de Sangre, en la que publicó el número de asesinatos cometidos por la mazorca. 480 fueron los muertos que contabilizó. El 1 de junio de 1846, por orden de Rosas, la Sociedad Popular Restauradora fue disuelta oficialmente. Desde entonces no se volvió a tener noticias de actividades de la mazorca. Sus miembros pasaron a ejercer como simples policías, generalmente de zonas rurales o suburbanas.